Un ranchero que lo perdió todo vivió años aislado, creyendo que su odio era la única justicia. Pero cuando un grupo de apaches desesperados buscó refugio en su rancho, los Rangers llegaron con sed de sangre, listos para destruirlo todo. Henry Walker debía tomar una decisión imposible: traicionar a los inocentes o enfrentar a quienes alguna vez llamó aliados. Y solo escucha cómo un acto de coraje inesperado cambió su destino y devolvió la justicia donde ya no había esperanza. El sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo el desierto de tonos rojos y naranjas. Henry Walker estaba sentado en el porche de su rancho, con el sombrero echado sobre los ojos y el rifle apoyado en las rodillas. Desde hacía años vivía solo, atrapado en una rutina silenciosa. El recuerdo de aquella noche en la que perdió a su familia seguía persiguiéndolo, como una herida que nunca cerró. Desde hacía años, una nube de polvo llamó su atención. 10 figuras avanzaban lentamente por el camino, sus cuerpos encorvados por el cansancio. Henry entrecerró los ojos. Eran apaches. Había mujeres, niños y un joven con la mirada firme, que al llegar al porche levantó las manos en señal de paz. «No buscamos problemas», dijo con voz cansada. «Solo un techo para pasar la noche». Henry no respondió. Su dedo rozaba el gatillo, y en su mente surgían imágenes de fuego, gritos y pérdida. Podría cerrar la puerta o avisar a los Rangers, pero en los ojos del joven vio algo familiar: miedo y dignidad. Finalmente, asintió con un gesto seco. «Pasen, solo esta noche». Mientras los apaches entraban en silencio, Henry sintió cómo el aire en la casa se volvía más denso. Sabía que esa decisión cambiaría algo. Esa noche se sentó junto al fuego, con el rifle en las manos y la mirada fija en la oscuridad. Afuera, el viento del desierto susurraba como un aviso. La noche había caído sobre el rancho, envolviéndolo en un silencio casi irreal. El crepitar del fuego era el único sonido dentro de la vieja casa de madera. Los 10 apaches descansaban en el suelo, formando un círculo apretado, como si temieran que el mismo aire pudiera separarlos. Henry Walker, sentado en su silla junto a la ventana, no apartaba la vista de ellos. Sus dedos jugaban con el borde del rifle, no porque planease usarlo, sino porque necesitaba sentir el frío metal como un recordatorio de que aún tenía el control. En su mente, las imágenes del pasado no dejaban de aparecer: el humo llenando la cabaña, los gritos lejanos, la sensación de impotencia. No podía evitar preguntarse si esas mismas manos que ahora sostenían a niños pequeños habían sostenido armas contra su familia años atrás. El joven líder apache, Taza, parecía sentir la mirada de Henry. Levantó la vista por un instante y sus ojos se encontraron. En ellos no había desafío, solo un cansancio profundo y una chispa de orgullo que se negaba a morir. Henry apartó la vista. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta, empujándola con suavidad para mirar afuera. El viento del desierto traía consigo un silencio extraño, casi amenazante. A lo lejos, en la oscuridad, creyó ver un destello metálico, quizás un reflejo de la luna sobre un arma. Frunció el ceño. ¿Eran los Rangers? ¿Habían seguido a los apaches hasta allí? Volvió adentro y cerró la puerta con cerrojo. Los apaches no se movieron, pero sus cuerpos tensos revelaban que también sentían el peso de la amenaza. Henry suspiró, apoyando la espalda contra la pared. No entendía por qué les había permitido quedarse. Durante años había prometido no involucrarse, no abrir de nuevo las heridas. Pero ahora, con esas personas en su casa, algo en su interior cambiaba. Tal vez era el recuerdo de su hijo, o tal vez la voz de su esposa diciéndole que no todos eran enemigos. De pronto, escuchó un murmullo. 2 apaches hablaban en voz baja en un idioma que Henry no entendía. La desconfianza se encendió como una chispa. ¿Planeaban algo? ¿Una traición? Su pulso se aceleró. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que los echara, que se protegiera. Y sin embargo, había algo más fuerte que el miedo,
una extraña intuición que le decía que aquellas personas huían no solo por su propia vida, sino por algo mucho más grande. Henry se sentó de nuevo, el rifle sobre las rodillas, y se obligó a mantener los ojos abiertos. Esa noche el sueño no era una opción. Afuera, el viento seguía susurrando, como si la oscuridad misma le advirtiera que el verdadero peligro aún no había llegado. El amanecer trajo consigo un silencio más pesado que la noche. Henry Walker se despertó antes que el primer rayo de sol tocara las paredes del rancho. Su espalda le dolía tras pasar horas en la silla, con el rifle sobre las rodillas y los ojos fijos en la penumbra. Los apaches aún dormían, formando un círculo apretado en el suelo. Solo Taza permanecía despierto, sentado junto a la puerta como un guardián. Henry notó la firmeza en el rostro del joven líder. Había algo en él que les recordaba a sí mismo en sus días de juventud, una mezcla de miedo y valentía, de desesperación y determinación. Cuando los primeros pájaros del desierto comenzaron a cantar, Henry escuchó un sonido lejano. Era casi imperceptible al principio, pero su oído entrenado lo reconoció: cascos de caballos. Su cuerpo se tensó como un resorte. ¿Están aquí?, susurró. Taza lo miró y asintió sin palabras. Los demás apaches despertaron de inmediato, como si sus cuerpos supieran que el peligro los acechaba. En cuestión de segundos, la calma de la habitación se transformó en una alerta silenciosa. Henry se dirigió a la ventana y vio pequeñas nubes de polvo levantarse en la distancia. A medida que se acercaban, pudo distinguir figuras montadas, al menos una docena de hombres armados. Los Rangers, los mismos que, según los rumores, no dejaban testigos cuando se trataba de apaches. El líder de los Rangers, un hombre alto con un largo abrigo gris, desmontó de su caballo frente al rancho. Su voz resonó clara en la mañana inmóvil. «Walker, sabemos que están aquí. Entréganos a esos forasteros y nadie saldrá herido». Henry sintió que el calor le subía al rostro. Podría hacerlo. Podría abrir la puerta, señalar a los apaches y salvar su propia vida. Durante años había jurado no volver a arriesgar nada ni a nadie. Y sin embargo, al mirar a Taza y a los niños que se aferraban al abrigo de sus madres, sintió un nudo en la garganta. «No puedo hacerlo», murmuró para sí mismo, casi sorprendido por sus propias palabras. Volvió a cargar su rifle con movimientos precisos. Taza se acercó, con una expresión seria pero sin rastro de miedo. «Lucharemos contigo si lo decides». Henry lo miró directamente a los ojos. Por primera vez desde la tragedia que lo dejó solo, no se sentía un hombre vacío. Había algo ardiendo en su interior, una chispa de propósito que creía extinguida para siempre. «Entonces no tenemos otra opción». Afuera, el líder de los Rangers dio la última advertencia. «Tienes hasta que el sol esté en lo alto, luego entraremos a la fuerza». El sonido de armas cargándose llenó el aire. Henry se volvió hacia los apaches. Su voz era baja pero firme. «Vamos a fortificar la casa. Si quieren sobrevivir, tendrán que confiar en mí tanto como yo confío en ustedes». Los apaches asintieron. En pocos minutos comenzaron a mover muebles contra las puertas y ventanas, preparando el rancho para un asedio que ninguno de ellos deseaba, pero que ya no podían evitar. Mientras tanto, el sol ascendía lentamente en el cielo, iluminando las figuras de los Rangers que aguardaban en la llanura. La tensión era tan densa que parecía que el aire podía partirse con un suspiro. Henry apretó su rifle. Por primera vez en años sentía que tenía algo por lo que luchar. El sol ya estaba en lo alto, cuando los Rangers comenzaron a moverse. Henry desde la ventana vio cómo se desplegaban en la llanura, avanzando con paso seguro. Dentro del rancho, los apaches aguardaban en silencio. Los niños se acurrucaban junto a sus madres, y Taza, firme, se acercó a Henry. «Puedes salvarte si nos entregas», dijo en voz baja. Henry negó lentamente. Durante años se había ocultado tras muros de soledad. Ahora sabía que no podía volver a hacerlo. Ya es tarde para eso. Un gesto del líder de los Rangers rompió la calma. El rancho tembló bajo los primeros impactos y el aire se llenó de gritos y polvo.
Henry y Taza defendían cada ventana, cada rincón, como si su vida dependiera de ello. Los apaches, con arcos y determinación, resistían junto a él. Cuando el sonido de los cascos alejándose anunció la retirada, un profundo silencio cubrió el rancho. Henry, agotado y con el rifle aún en las manos, sintió cómo el peso de los años se desvanecía. Taza le tendió un cuchillo ceremonial. «Ahora eres uno de nosotros». Henry lo aceptó, y por primera vez en años una débil sonrisa cruzó su rostro. Miró el horizonte y comprendió. No había perdido todo, solo estaba empezando de nuevo.